Ubicación del derecho penal en el ordenamiento jurídico. Bueno, derecho penal, concepto y misión. Al derecho penal se le designan dos maneras. Primero, como legislación penal o conjunto de leyes penales que buscan proteger o tutelar bienes jurídicos como la vida, la salud y la libertad para permitir el desarrollo del individuo en una sociedad determinada. A su violación se le denomina delito y se pretende que haya una consecuencia jurídica de esa violación a través de la coerción jurídica. Y la otra manera de verlo es como sistema de interpretación de la legislación, es decir, tener conocimiento sobre el derecho penal. Bueno, su misión es proteger bienes jurídicos o valores éticos sociales, y cuando se habla en este caso de legislación penal, pues hay dos acepciones. Cuando el derecho penal tiene como meta la seguridad jurídica, la pena en este caso tiene efectos sobre la comunidad jurídica y actúa como prevención general. Para los que no han delinquido, pues no lo hagan. Y entonces se puede decir que aquí la pena actúa como retribución para devolverle al que cometió el delito todo ese mal que le hizo a la sociedad. Y cuando el derecho penal tiene como meta la protección de la sociedad, la pena aquí tiene efectos sobre el delincuente para que éste no vuelva a delinquir, es decir, actúa como prevención especial y pues obviamente como reeducación y resocialización por lo mismo que acabo de decir. Bueno, distinción de lo ético y lo moral y pues la relación con el derecho penal. Lo ético está referido al compromiso social y la moral viene señalada por la conciencia individual. Entonces se podría decir que el derecho está involucrado con la ética, pues porque éste busca regular la conducta humana a la sociedad y adecuar sus comportamientos a los ordenamientos. Entonces el derecho penal tiene una aspiración ética porque busca que los habitantes o las personas eviten realizar esas acciones que pueden afectar negativamente a la sociedad o pues a los bienes jurídicos. Carácter diferenciador del derecho penal. Aquí, pues ahí nos mencionan a Zaffaroni, que dice que el derecho penal tiene como carácter diferenciador la función de proveer la seguridad jurídica mediante la coerción penal, pues porque los otros mecanismos como para ejercer control social, como la moral y demás, no cuentan con esta coerción. Bueno, derecho concepto. El derecho básicamente es un conjunto de normas que regulan la vida de un ciudadano en sociedad y pues están inspirados en ideas de justicia y de orden. Y entonces la palabra derecho puede tomarse en tres acepciones distintas. Aquí mostramos las dos principales. Entonces, derecho objetivo es el conjunto de normas que rigen la actividad humana en la sociedad y que su incumplimiento está sujeto a una sanción. El derecho subjetivo es más como las facultades que tiene un individuo en la sociedad y la tercera acepción es el derecho como equivalente de justicia. Bueno, esta parte de la lectura se llama resumen penal parte general. Aquí básicamente nos mencionan que el objeto de reglamentación de las normas jurídicas es el comportamiento humano, pues como ya mencioné anteriormente, pero cabe resaltar que hay otras normas que pues no necesariamente son penales, que pues también regulan la conducta humana como la moral. Pero la diferencia, pues como dije anteriormente, es que el derecho cuenta con ese carácter coactivo, mientras la moral no, porque la moral es algo más propio, entonces uno decide si cumple o no cumple, si obedece o no obedece, mientras que en el derecho penal normalmente su incumplimiento está sujeto pues a una sanción. Y pues aquí siempre el derecho penal busca seguridad jurídica y protección social. Bueno, control social, concepto y clasificación. El control social es básicamente la influencia de la sociedad en la conducta del individuo, pues porque en la sociedad hay una estructura de poder donde los que están más cercanos al poder dominan a los más alejados del poder, que normalmente pues son los marginados. Y aquí este control se clasifica en dos, control punitivo y control no punitivo. El control punitivo pues está el derecho penal, que es como el control primario, que se basa en premios por obediencia y castigos por desobediencia. Y el control no punitivo es más institucionalizado, como colegios, universidades y demás, que es formación de respetos, en respeto de derechos y libertades. Y pues aquí cabe resaltar que el control social comprende al sistema penal, que pues es la parte pues punitiva del control social. Bueno, ubicación del derecho penal. En el sistema penal, el derecho penal pues tiene un lugar muy limitado, por lo cual su importancia pues no es tan absoluta, especialmente cuando determinan el enorme campo de control social que pues está fuera de sus límites, después de lo que explicado anteriormente, que no solo es el derecho penal. Bueno, derecho penal de última ratio. El derecho se refiere a relaciones humanas, como en el campo civil, en el administrativo, en el laboral y demás, y en esos campos este regula las relaciones mínimas correspondientes a cada caso.
pues se considera que el derecho solo debe entrar a remediar las infracciones al mínimo ético, de manera que actúa como última ratio. Es decir, es la última opción a la que debe recurrir una sociedad por las conductas desviadas. Bueno, derecho penal de mínima intervención. El derecho penal actúa en el principio de intervención mínima y se da cuando han fracasado los mecanismos para regular conductas diferentes al derecho penal. La intervención mínima es cuando se da esa necesidad de restringir al máximo la intervención de la ley penal. O sea, el poder sancionador no debe actuar porque existen otras posibilidades de ejercer un control social que no necesariamente sea pues con la pena, pues como lo moral y lo demás. Y el derecho premial hace referencia pues a que la obediencia pues se ve, o sea, a la obediencia hay premio y a la desobediencia hay castigo, hay pena. Bueno, inflación del derecho penal, pues esto es básicamente se da cuando hay un incumplimiento de una conducta y por lo tanto es necesario aplicar la pena. Definiciones de derecho penal. Bueno, aquí se pueden dar dos definiciones, objetivamente y subjetivamente. Objetivamente, el derecho penal en cuanto al ordenamiento normativo, pues se da para regular el ejercicio sancionador y preventivo del Estado. Y subjetivamente se plantea el problema del ius puniendi, que pues se da para lograr la aplicación del derecho penal objetivo. Bueno, relaciones del derecho penal con otras ramas del derecho. Bueno, con el derecho constitucional, la constitución política y los tratados internacionales, pues al tener como la mayor jerarquía, pues en el orden normativo propuesto por Kelsen, pues tiene la capacidad de modificar aspectos del derecho penal, pues al aplicarse reformas a esta misma. Con el derecho civil se da cuando se aplica una tutela penal, pues en asuntos civiles. En el derecho internacional, pues como cada vez surge más la necesidad de la globalización, pues a su vez han surgido figuras jurídicas internacionales que son competencia del derecho penal, como lo es el tráfico de personas, y con el derecho comparado, pues porque sean síntesis de diversas teorías, de diversas ramas, de diversos países, pues para mejorar el derecho penal. Y eso es todo, muchas gracias.